Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular, o al menos uno llevadero. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son amantes de la lectura y particularmente si son fans de una autora que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar del nuevo libro de Ande y más específicamente de la dedicatoria. Sí, esa pequeña frase al principio que puede contener un universo de significados. Vamos a analizarla, a interpretarla y a ver qué nos dice sobre la obra y sobre la propia Ande. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y me ayudarán a seguir creando contenido que les guste. Y activen la campanita porque YouTube a veces juega malas pasadas y no avisa de los vídeos nuevos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por esa dedicatoria. Bien, como saben, Ande es una autora que se caracteriza por su prosa poética, sus personajes complejos y sus historias que te tocan el alma. Y cada vez que publica un nuevo libro, se genera una expectación enorme. No solo por la historia en sí, sino también por esos detalles que la autora suele incluir, esos pequeños tesoros escondidos entre las páginas. Y uno de esos tesoros, sin duda, es la dedicatoria. En esta oportunidad, Ande nos ha regalado una dedicatoria que, a mi parecer, es imperdible. Es una dedicatoria que, como todo lo que hace Ande, tiene capas y capas de significado. Pero antes de desmenuzarla, vamos a leerla juntos. Preparen sus oídos porque esto vale la pena. La dedicatoria dice así: para aquellos que se atrevieron a mirar al abismo y encontraron una flor. Sé que a algunos de ustedes les habrá pasado lo mismo que a mí al leerla por primera vez, piel de gallina. Es una frase corta, pero poderosa. Una frase que te invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la resiliencia y sobre la capacidad de encontrar belleza incluso en los lugares más oscuros. Pero, ¿qué significa realmente esta dedicatoria? Vamos a analizarla por partes. Primero, para aquellos que se atrevieron a mirar al abismo. Aquí Ande se dirige a un grupo específico de personas, aquellos que han enfrentado la oscuridad, que han experimentado el dolor, la pérdida, la desesperación. Aquellos que han estado al borde del precipicio, tanto literal como metafóricamente. Es una dedicatoria que reconoce la valentía de aquellos que no han huido de sus miedos, que no se han dejado vencer por la adversidad. Porque, seamos honestos, mirar al abismo no es fácil. Requiere coraje, requiere fortaleza interior. Requiere la capacidad de confrontar nuestros propios demonios. Y Ande lo sabe. Ella entiende que hay personas que han pasado por momentos muy difíciles, y que han logrado salir adelante. Y esta dedicatoria es un homenaje a ellos. Pero la dedicatoria no se queda ahí. No se limita a reconocer el sufrimiento. Va más allá. Porque después de mirar al abismo, viene la segunda parte, y encontraron una flor. Aquí reside la esperanza, la belleza, la promesa de que incluso después de la noche más oscura, siempre hay una luz al final del túnel. La flor en este contexto puede representar muchas cosas. Puede ser un símbolo de esperanza, de renacimiento, de belleza, de amor, de fe. Puede ser cualquier cosa que le dé sentido a la vida, cualquier cosa que nos impulse a seguir adelante. La flor es la prueba de que incluso en el lugar más inhóspito, la vida puede florecer. Y aquí es donde radica la magia de esta dedicatoria. En su capacidad para transmitir un mensaje de esperanza y de resiliencia. Ande nos está diciendo que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una posibilidad de encontrar la belleza, de encontrar la luz. Siempre hay una razón para seguir adelante. ¿Pero por qué creo que esta dedicatoria es imperdible? Porque va más allá de las palabras. Es una dedicatoria que te llega al corazón, que te hace reflexionar sobre tu propia vida, sobre tus propias experiencias. Es una dedicatoria que te recuerda que no estás solo, que hay otras personas que han pasado por lo mismo que tú, y que han logrado encontrar la flor en medio del abismo. Además, creo que esta dedicatoria nos da una pista sobre el tema central del libro. Aunque no voy a revelar detalles de la trama para no arruinarles la experiencia, puedo decirles que la historia explora temas como la pérdida, el dolor, la superación y la búsqueda de la felicidad. Y la dedicatoria, de alguna manera, resume la esencia de la obra. Es como si Ande nos estuviera diciendo: prepárense para un viaje emocional,
prepárense para enfrentar la oscuridad, pero sepan que al final del camino encontrarán la luz. Y eso, para mí, es lo que hace que esta dedicatoria sea tan especial. Pero la interpretación de una dedicatoria es algo muy personal. Cada uno de nosotros la puede entender a su manera, a través del filtro de sus propias experiencias. Y eso es lo maravilloso del arte, su capacidad para conectar con nosotros a un nivel profundo y personal. Quizás para ti la flor represente algo diferente. Quizás represente un recuerdo, un amor perdido, un sueño por cumplir. Quizás represente la fuerza que necesitas para superar un obstáculo. No importa lo que represente para ti, lo importante es que te inspire, que te dé esperanza, que te recuerde que eres capaz de superar cualquier cosa. Y eso es lo que Ande logra con esta dedicatoria. Nos regala un mensaje de esperanza y de resiliencia que nos acompaña a lo largo de la lectura del libro. Y no solo eso, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias experiencias. En definitiva, la dedicatoria del nuevo libro de Ande es una joya. Una joya que merece ser leída, analizada y reflexionada. Es una dedicatoria que te toca el alma, que te da esperanza, que te recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una flor esperando ser encontrada. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la dedicatoria, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado de la importancia de las dedicatorias en los libros, hemos analizado la dedicatoria del nuevo libro de Ande, y hemos reflexionado sobre su significado y su mensaje. Hemos visto que la dedicatoria es una invitación a mirar al abismo y a encontrar la flor, un símbolo de esperanza y de resiliencia que nos acompaña a lo largo de la lectura del libro. Y hemos llegado a la conclusión de que esta dedicatoria es imperdible, porque te llega al corazón, te hace reflexionar sobre tu propia vida, y te recuerda que no estás solo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la dedicatoria del nuevo libro de Ande? ¿Qué significa para ustedes? ¿Han experimentado alguna vez algo similar a lo que describe la dedicatoria? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba contenido nuevo. Y recuerden, la vida es un camino lleno de altibajos, pero siempre hay una flor esperando ser encontrada. No se rindan, sigan adelante y nunca pierdan la esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera, aún hay más. Porque esta dedicatoria, tan breve pero tan profunda, merece una exploración aún más exhaustiva. No solo nos habla del libro en sí, sino que también nos revela mucho sobre la sensibilidad de Ande como autora y como persona. Para empezar, es crucial entender el contexto en el que Ande escribe. Ella no es una autora que escribe desde una torre de marfil, ajena a los problemas del mundo. Al contrario, sus obras suelen estar imbuidas de una profunda conciencia social, de una preocupación por las injusticias y por el sufrimiento humano. Y esto se refleja en su dedicatoria. Cuando Ande se dirige a aquellos que se atrevieron a mirar al abismo, está reconociendo el dolor que existe en el mundo, el dolor que muchas personas experimentan a diario. No está minimizando ese dolor, no está pretendiendo que no existe. Lo está reconociendo y lo está honrando. Y en ese reconocimiento, en esa honestidad brutal, reside gran parte de su fuerza. Porque no es fácil hablar del dolor. Es mucho más fácil ignorarlo, evadirlo, pretender que no está ahí. Pero Ande no lo hace. Ella se atreve a mirar de frente a la oscuridad, a explorar los rincones más sombríos del alma humana. Y al hacerlo nos permite a nosotros, los lectores, hacer lo mismo. La frase mirar al abismo evoca imágenes poderosas. Nos hace pensar en situaciones límite, en momentos de crisis, en experiencias traumáticas. Nos hace pensar en la enfermedad, en la pérdida, en la guerra, en la pobreza. Nos hace pensar en todas esas cosas que preferiríamos no pensar, pero que son una parte ineludible de la vida. Y es precisamente en esos momentos de oscuridad, en esos momentos en los que nos sentimos perdidos y desesperados, cuando la dedicatoria de Ande cobra aún más sentido. Porque es en esos momentos cuando más necesitamos un mensaje de esperanza,
cuando más necesitamos que alguien nos recuerde que no estamos solos, que hay una luz al final del túnel. La segunda parte de la dedicatoria, y encontraron una flor, es donde reside la esperanza. La flor es un símbolo universal de belleza, de vida, de renacimiento. Es un recordatorio de que incluso después de la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Pero la flor no aparece mágicamente. No es un regalo del cielo que nos cae del aire. La flor se encuentra. Y para encontrarla es necesario buscar, es necesario perseverar, es necesario tener la valentía de no rendirse. Ande no está diciendo que la vida es fácil. No está diciendo que el dolor desaparece por arte de magia. Ella está diciendo que incluso en medio del sufrimiento, siempre hay una posibilidad de encontrar la belleza, de encontrar la esperanza, de encontrar la luz. Y que esa búsqueda, esa perseverancia, es lo que nos define como seres humanos. La flor puede representar muchas cosas diferentes para cada persona. Para algunos puede ser un nuevo amor, una nueva amistad, una nueva oportunidad. Para otros puede ser un logro personal, una meta alcanzada, un sueño cumplido. Para otros puede ser simplemente un momento de paz, un instante de felicidad, una conexión con la naturaleza. Lo importante es que la flor nos recuerda que la vida vale la pena, que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo por lo que luchar, algo por lo que seguir adelante. Y es precisamente en esa capacidad de encontrar la belleza en medio de la oscuridad donde reside la verdadera fortaleza. No es negar el dolor, no es evadir el sufrimiento. Es reconocerlo, es aceptarlo, y es encontrar la manera de seguir adelante a pesar de él. La dedicatoria de Ande es un homenaje a esa fortaleza, a esa resiliencia, a esa capacidad de encontrar la flor en medio del abismo. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que han sufrido, para todos aquellos que han luchado, para todos aquellos que se han atrevido a mirar de frente a la oscuridad. Pero la dedicatoria también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad. No podemos esperar que la flor aparezca mágicamente. Tenemos que buscarla, tenemos que cultivarla, tenemos que protegerla. Tenemos que ser conscientes de la belleza que nos rodea, y tenemos que hacer todo lo posible para preservarla. Porque la flor no solo representa la esperanza, sino que también representa la fragilidad. La flor es delicada, es vulnerable, es fácil de marchitar. Y por eso es tan importante cuidarla, protegerla, valorarla. La dedicatoria de Ande es una llamada a la acción. Nos invita a ser más conscientes de la belleza que nos rodea, a ser más compasivos con los demás, a ser más valientes a la hora de enfrentar la oscuridad. Nos invita a ser la flor en el abismo de alguien más. Y creo que eso es lo que hace que esta dedicatoria sea tan especial. No es solo una frase bonita, no es solo un mensaje de esperanza. Es una invitación a la reflexión, a la acción, a la transformación. Es una invitación a ser mejores seres humanos. Además, si pensamos en la trayectoria de Ande como autora, esta dedicatoria encaja perfectamente con su estilo y sus temas recurrentes. Sus personajes suelen ser personas complejas, con heridas profundas, que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Sus historias suelen explorar temas como la identidad, la pertenencia, el amor, la pérdida y la superación. Y en todas sus obras, Ande siempre logra transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una posibilidad de encontrar la luz. La dedicatoria de su nuevo libro es simplemente una confirmación de esa filosofía, un reflejo de su visión del mundo. Para mí, esta dedicatoria es una joya literaria. Es un ejemplo perfecto de cómo una frase corta puede contener un universo de significados. Es un mensaje de esperanza que resuena en lo más profundo de mi ser. Y estoy segura de que resonará en muchos de ustedes también. Así que si aún no han leído el nuevo libro de Ande, les recomiendo que lo hagan. No solo por la historia en sí, sino también por la dedicatoria. Porque creo que les tocará el alma, les dará esperanza, y les recordará que no están solos. Y ahora me gustaría invitarlos a compartir sus propias interpretaciones de la dedicatoria. ¿Qué significa para ustedes la frase para aquellos que se atrevieron a mirar al abismo y encontraron una flor? ¿Han experimentado alguna vez algo similar a lo que describe la dedicatoria? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Porque al final, el arte es un diálogo, una conversación entre el autor y el lector. Y me encantaría que formaran parte de esta conversación.
Y recuerden, la vida es un camino lleno de altibajos, pero siempre hay una flor esperando ser encontrada. No se rindan, sigan adelante y nunca pierdan la esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Gracias.